¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Ya. Sí, como lo que iba, ¿en qué momento también nos podemos dar cuenta de un paciente que esté frente a una descompensación de la FA? ¿En qué momento decir sí, lo puedo entrenar o no lo puedo entrenar? Por ejemplo, también hemos tenido pacientes con FA, respuestas ventriculares rápidas, lentas. Eso es como ya más médica mi pregunta, y en base al menos de lo más kine por Rosario, mi consulta va más que nada en qué ocuparía, reserva para entrenar a estos pacientes, frecuencia cardíaca máxima, en la práctica, qué es lo que podrían recomendar. Gracias. Doctor, ¿vais tú primero? Ya, no hay problema. Hay un estudio clásico en cardiología y en FA que uno siempre enseña, que el estudio RACE-2, que es del año 2010, súper antiguo. Pero este estudio randomizó pacientes con FA persistente a un control de frecuencia estricto, eso quiere decir menor a 80 latidos por minuto, versus a un control de frecuencia un poquitito más relajado, digamos, menor a 110. Y la verdad es que a un seguimiento de 5 años no hubo ninguna diferencia en efectos adversos en términos de mortalidad, insuficiencia cardíaca o stroke. Así que la verdad es que a mí no te hablo del punto de vista médico, de qué es lo que uno hace, digamos. Al menos uno no busca volverse fanático llegando a una frecuencia cardíaca normal menor a 80, ¿ya? Porque eso está demostrado y en ese estudio que se puede asociar a mayor efecto adverso, sobre todo a bradicardia y síncope. Así que nosotros, al menos lo que se recomienda en la consulta y en las metas de frecuencia cardíaca es una meta más en el fondo relajada, cercana a los 100, 110 por minuto, ¿no? Uno no se vuelve muy fanático de perseguir frecuencias cardíacas normales, ¿ya? Así que en el fondo el mensaje de este estudio es que probablemente la frecuencia cardíaca no es lo mejor, no es lo más confiable y no se desarrolla a eventos, digamos, ¿ya? En general, si el paciente se siente bien, nosotros no hacemos muchos cambios del manejo, aunque incluso bradicardias menores a 60, ni tampoco taquicardia. En general uno acepta, no hay número mágico, digamos 130, 140. Obviamente si el paciente está a 150, 160, eso lo va a notar, digamos, sería muy raro que un paciente esté a 160 latidos por minuto sin notarlo. Y respecto al manejo de ejercicio, ahí probablemente dejar que Rosario explique más, porque ya es un tema un poquitito ya muy lejos de mi práctica, así que Rosario, te dejo la... Muchas gracias. No, en relación a lo que habíamos hablado antes, pues, Jani, que era que la frecuencia cardíaca obviamente no nos va a servir para medir, Claro. ¿ya? Porque el paciente o está tapado de remedio, entonces no sube lo que tiene que subir, Claro. o ya probaron todos los remedios y se mantiene con cierto tono estos bailes, ¿cierto?, de frecuencia. Pero dijo la Coté, tiene toda la razón, la sintomatología. De todas maneras, súper relevante, que es como lo básico para todo, pero hay que recordarlo siempre. El paciente siente palpitaciones acá en la garganta, siente mareos, ¿ya? Como ir evaluando y tomar frecuencia manual, si es que logras y pesquisar un poquito más de cómo está efectivamente la frecuencia del paciente. Pero claro, se nos aleja un poco de cómo estamos controlando a todos los otros pacientes y debe ser un poco más individualizado en ese sentido. Siempre entre rangos de seguridad, saber que el paciente se está tomando sus medicamentos, súper importante eso, especialmente en estos pacientes que son arrítmicos, por el riesgo que provoca los desórdenes a nivel de evento cerebrovascular principalmente, ¿ya? Claro. Entonces, eso es esa precaución, pero claro, podemos usar el bot, todas las otras cosas, pero la frecuencia, la verdad es que no va a poder prescribir ejercicio con todos los componentes que se tienen, ¿ya? No va a poder usar, quizás si tuviera ahí consumo de oxígeno, podríamos ahí trabajar con eso, pero tampoco te lo van a calificar para hacerle un examen muy caro para ese tipo de paciente. ¿Ya? Eso, no hay mucho más. Yo solamente Muchas gracias. Quedé muy clara. Muchas gracias. Quisiera complementar que si bien la frecuencia cardíaca en este caso no sería un parámetro tan útil,
para prescribir uno siempre puede utilizarla como un parámetro de control o de seguridad, ¿cierto? Podemos estar monitorizando la prescripción con el BOR o con alguna otra herramienta, pero podemos establecer parámetros de seguridad para cada paciente, ¿cierto? Que es distinto. Entonces, también hay que poner atención. Y también recalcar que algunos de los dispositivos que nombraron, o telemetrías o relojes, a veces no van a ser tan sensibles con personas que están en FA. Así que ahí hay algo muy práctico que es volver, ¿cierto?, a los dedos, a la palpación, a tomar el pulso, que va a ser algo clínicamente muy útil, que además de la frecuencia que está cambiando permite determinar la arritmia en sí. Así que también no olvidar eso como kinesiólogo. No sé si hay más preguntas en el chat, porque el chat se borró ya que todos salimos abruptamente juntos de esta reunión. Muchas gracias. Ok, quisiera Gracias preguntarle por su respuesta. Gracias, Elena. Quisiera preguntarle a Luis dos puntos importantes. Como ya comentó Rosario, me parece en su presentación, muchas veces a los programas de rehabilitación cardíaca llegan personas con fibrilación auricular, pero generalmente el diagnóstico que es el ingreso es porque tuvo un infarto, tuvo una cirugía cardíaca, y la FA viene acompañando una condición que es la que hace que sea derivado el programa de rehabilitación cardíaca. Mi pregunta es, según tu experiencia, la epidemiología, ¿tú ves que la FA podría llegar a ser una condición primaria para ser razón de derivación a un programa de rehabilitación cardíaca, o realmente es una condición que acompaña a otras, como ya mencioné, la cirugía o el infarto, por ejemplo? Sí, muy difícil la pregunta. El problema es que la fibrilación auricular es una situación clínica demasiado diversa, digamos, ¿ya? Y además demasiado frecuente. O sea, si me preguntas si todos los pacientes con FA deberían ir a rehabilitación cardíaca, o sea, yo creo que sí, ¿eh? O sea, que el mundo ideal con recursos infinitos debería ser, y si uno ve programas digamos, de países desarrollados, la verdad es que la gran mayoría de estos pacientes se derivan a un programa de rehabilitación cardíaca. O sea, por ejemplo, el grupo de Adelaide en Australia, la verdad es que ellos tienen un programa de FA súper importante. O sea, ellos tienen un policlínico de fibrilación auricular. O sea, un poli en el cual uno llega y veía pacientes con FA todo el día. Eso puede ser entretenido o aburrido al final del día, pero en el fondo uno se sentaba y veía FA todo el día, solamente pacientes con FA, y uno hacía el policlínico con, en este caso, había el Edward, que es un enfermero experto, ¿no es cierto?, con physical therapy o kinesiología. Entonces era un grupo multidisciplinario que veía al paciente, y todos los pacientes que se veían en ese programa recibían un manejo multidisciplinario atacando todos los factores de riesgo, ¿no es cierto?, la obesidad, el ejercicio. Entonces, la verdad es que ese es un programa que quizás cómo debería ser, cómo debería funcionar en el resto del mundo, digamos. Ahora, si eso es factible, sobre todo en Chile, la verdad es que yo creo que estamos súper lejos de eso. Yo creo que al menos lo que yo hago en mi práctica clínica es que los pacientes que tengan disnea o sean muy sintomáticos, siempre los envío a hacer algún tipo de programa, y esa rehabilitación cardíaca, pero siempre al menos sesiones al menos de kinesiología, ejercicio, terapia motora. La verdad es que los pacientes que tienen fibrilación auricular no muy sintomáticos, que hacen vida normal o que hacen deporte, la verdad es que yo no los daría un programa de ejercicio, más que nada por un tema de disponibilidad, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista teórico, yo creo que sí, digamos, en un mundo ideal todos los pacientes deberían recibir manejo multidisciplinario y deberían ser a un programa de rehabilitación cardíaca. En razón a lo que dijo el doctor, yo creo que, bueno, comparto obviamente que los recursos son escasos, pero somos hartos. Y yo creo que un poco acá hay un tema de oferta-demanda. Si nadie demanda más kinesiología cardiovascular, vamos a ir teniendo un pájaro parado en el gimnasio haciendo rehabilitación cardiovascular. Entonces, los que pueden hacer presión acá finalmente es el cuerpo médico. Entonces, el cuerpo médico tiene que decir, necesitamos que haya, por ejemplo, gimnasio 45 horas a la semana. Eso tiene que ver también con, sé que le hace bien. Entonces, no solamente llevar lo que hablamos la otra vez por interno, al paciente que tiene alguna dificultad motora o algo así, sino entender que el ejercicio es una medicina y que tiene un efecto preventivo también. Entonces, es súper bueno
ir mandando obviamente los prioritarios, pero mientras más demanda haya, más oferta va a haber, porque Doc, tú ves acá somos hartos, entonces es súper bueno que haya esta solicitud en el cuerpo médico, es decir, necesitamos que haya más rehabilitación cardíaca, no puede haber un paciente, no puede haber más pacientes que tengan un infarto y que no sean derivados a rehabilitación cardíaca. Por un lado, pues el problema del paciente, dónde se va a meter a rehabilitación cardíaca, si encuentra a alguien, si lo cubre su previsión, ok, pero no dejamos de darle aspirina al paciente porque no sé, a lo mejor vive muy lejos, le cuesta llegar a la farmacia. Entonces es súper importante como el tema de oferta-demanda. ¿Ya? Si tenemos que priorizar, lo hacemos y está perfecto. Y entonces yo así como gremio, defendiendo, que mientras más demanda haya, más vamos a estar disponibles los kinesiólogos para ir formando equipo con todo, ¿cierto? Con enfermería, con todo lo que significa un cuidado. Y por lo menos cumplir con que la gente de rehabilitación, por ejemplo, le haga una consejería al paciente. Se le puede dejar una indicación de ejercicio al paciente para que se lleve, para que repase, lo vemos en 3 meses más a ver cómo le fue, y no necesariamente tener que acudir a un centro 3 veces a la semana, que obviamente es también una barrera para el paciente, porque a veces son pacientes más jóvenes o demasiado añosos, y eso también son barreras. Así que, mande nomás, doctor. Eso, todo nomás. ¿O no? Cote, había una pregunta de diálisis. Es que el chat se perdió, Sí, no, pero yo me acuerdo y lo ¿te recordaron acuerdas? acá, muy Sí, cortito, y hay se algunas sí respondieron se... entre ellos. Pero que decía que estaba normalmente prohibido hacer ejercicio en esa situación, y la verdad es que no está prohibido. La Macarena le respondió a Sabina, gracias Macarena, así que después Macarena nos va a mandar por interno a sequicar@gmail.com las guías que nos está refiriendo, sequicar@gmail.com, porque sí, está súper recomendado, les va muy bien, los pacientes que están estables, no me manden a hacer ejercicio a la gente que está a medio morir saltando, ¿ya? Sino que a los que sí están estables, que son de diálisis ambulatorias en sus centros habituales, está recomendado. Ejercicio de baja intensidad, eso sí, pedaleras, mancuernas suaves, ¿cierto? Sí que se puede, pero sí está recomendado el ejercicio. Mándanos guía, dice Laura. ¿Ya? Pero sí, está súper recomendado. ¿Alguna otra Ginecardio pregunta? nefrometabólico nos vamos a llamar ahora. ¿Alguna otra pregunta o comentario que alguien quiera hacer para ya ir finalizando? No sé si quieren terminar concluyendo, Yo dejando quería, algún antes de que mensaje, cerremos esto, Rosario sí, o Luis, antes de terminar. antes de que cerremos esto, los quería dejar invitados desde ya para que, bueno, hoy día, Coté, cerramos con tu moderación la serie de webinars de la CETICAR de este semestre, que fue súper exitosa. Tuvimos 3 webinars muy buenos. Viene cerca la recomendación, pero súper interesante hablar de arritmia, un tema que es muy lejano para nosotros los kinesiólogos. Y ahora se viene con Tuti el congreso, que va a ser el 3 de septiembre, el 4º Congreso de Rehabilitación Cardiorrespiratoria de la Sociedad. Tenemos expositores internacionales de España, un chileno también que está ahí trabajando en España. Abarcamos desde el shock, el ECMO pediátrico, hasta la rehabilitación en trasplantados, como ustedes saben, bien amplio, va a ser todo el día. Y este año, como nunca, lo vamos a hacer en forma simultánea en 3 ciudades de Santiago, Concepción y Valdivia, en dependencias de la Universidad de San Sebastián, para que los del sur esta vez no les toque trasladarse tanto, la próxima vez será en alguna parte del norte. Pueden asistir presencial a los auditorios, ahí va a estar disponible para ustedes todo el día el congreso, van a tener expositores en las 3 ciudades, además de España, así es que va a estar súper interesante. 3 de septiembre, un día antes de las elecciones. Así que tienen todo el día para estar tranquilos, y de a poquito le vamos a ir publicando la información que tiene que ver con los trabajos, que el comité de investigación está a cargo de la María José Oliveros, obviamente, los valores, cómo inscribirse y todo eso. Así es que para que estén atentos a nuestras redes sociales y se mantengan informados de quiénes van a ser los expositores, dónde van a ser, en qué horario van a ser. Va a ser en todos los módulos, hay gente de todas las ciudades, así que no es como que tengan que estar los de Concepción sentados 5 horas y después los de Valdivia 5 horas, después los de Santiago 5 horas. Lo vamos a hacer bien mezclado con todos los especialistas que tenemos, así que los dejamos invitados para que reserven la fecha. Gracias, Rosario. Ya para ir terminando, ya queda menos audiencia, pero agradecer personalmente a Luis por poder asistir. Yo sé que a través del grupo en donde estamos la mayoría de los colegas que trabajamos en el área cardiovascular,
saben que en Temuco hay un equipo que se ha formado en esto, y eso ha sido gracias a un trabajo que se ha hecho multidisciplinario, a la confianza que ha habido en el equipo y lo que se ha podido desarrollar. Así que yo creo que todavía se pueden seguir haciendo cosas, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando para trabajar por una mejor calidad de vida para las personas que tienen distintas condiciones o enfermedades cardiovasculares. Así que agradecer a Luis porque participó con nosotros, agradecer porque de distintas maneras ha apoyado la rehabilitación en el sur. Así que muchas gracias, Luis, por eso. Y veo una mano levantada, no sé si fue un error o quiere decir algo Vivi, que veo como ya estábamos terminando. Sí, parece que... Hola, Sí, buenas noches, muchas gracias por la instancia, el webinar, doctor Rosario, María José. Quiero hacer una consultita, quizás no es tanto del tema, pero me da mucha curiosidad el tema del nivel del estrés emocional en patologías cardiovascular, como que siento que se une mucho las patologías que son personas que son sedentarias con personas con deportistas de alto rendimiento, como el nivel del estrés emocional que pueda causar la fibrilación. Yo por lo menos me pongo nerviosa y ya me late mi corazoncito al hablar en público. ¿Cuál es la relación que existe a nivel de estrés emocional en la fibrilación auricular, ya sea en este tipo de pacientes o en deportistas de alto rendimiento? Si será un gran factor ahí a que ahondar, si saben de esto. Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, gracias por la pregunta. Antes que se me olvide agradecer a María José, a Rosario por la invitación y felicitar al grupo. Se nota que es un grupo súper potente, digamos, así que yo creo que se pueden conseguir grandes cosas en Santiago, en el sur y en todo Chile, así que a seguir dándole nomás. La pregunta de Vivi, una pregunta súper buena y yo creo que puede ser tema de otro webinar porque la verdad es que es un tema gigantesco, digamos. El estrés, la verdad es que y la salud mental así es todo un tema en cardiología. Eso probablemente ustedes ya saben que pacientes con patología cardiovascular, postinfarto, fibrilación auricular, la incidencia de ansiedad y síndrome depresivo, la verdad es que es mucho mayor que en población control. Si hay una directa relación entre episodios de FA y episodios de ansiedad, probablemente no tenemos la evidencia para decir eso, pero sí tenemos evidencia de que trastornos del sistema y de regulaciones del sistema simpático y vagal, la verdad es que producen mucha incidencia de fibrilación auricular. Los pacientes que están en un estrés constante tienen mucho mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Eso lo sabemos ya del estudio Interheart, un estudio súper antiguo, clásico acá, que participó el doctor Lana, uno de nuestros profes, y la depresión y la ansiedad y el estrés crónico, la verdad es que es un factor de riesgo tremendo, al menos para eventos cardiovasculares y también la fibrilación auricular. Y eso es probablemente dado de nuevo multifactorial, pero probablemente por activación permanente del sistema simpático, que sabemos que genera y empeora la salud de la aurícula, empeora la fibrosis y empeora los, mm, eventos de FA. De nuevo, estos pacientes de nuevo deberían tener un equipo multidisciplinario en donde la salud mental y el apoyo con psicólogos debería ser fundamental. Así que la verdad es que deberíamos tener en realidad todos los profesionales de la salud aquí metidos hablando de este tema, digamos. muchas gracias, Luis y Gracias. Viviana, por introducir este tema. Lo vamos a dejar anotado y a ver si podemos hacer algo cierto con otras sociedades, no solo kinesiólogas, para abordar este tema muy interesante. Ahora sí, finalizar, ya di muchos agradecimientos para todos, a todos los asistentes. Sigan conectados a las redes sociales y de esta manera poder acercar la rehabilitación cardíaca a quienes lo necesitan en distintos lugares de Chile. Así que muchas gracias, nos vemos en las próximas actividades. Muchas gracias a todos, buenas noches. Vale, chao, chao, muchas gracias.